Seguimos estudiando los tratados del siglo XIX en orden cronológico. En este tercer episodio os comentaré una obra del maestro de danza francés J.H. Gourdou, editada en 1819 y cuyo título se traduce como Recopilación de un nuevo género de contradanzas y valses de diferentes autores, con una descripción metódica de las figuras más a la moda. Volveremos a comentar otra obra de Thomas Wilson, esta vez un delicioso tratado de bolsillo que, pese a su reducido tamaño, nos instruye sobre un sinfín de danzas y bailes, alemanas, cotillones, fandangos y boleros, gavotas, marchas, minuetos y cuadrillas, entre otras. Continuamos después de la cabecera de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Frente al ensayo de Cairon, la obra de Gourdou de 1819, recopilación de un nuevo género de contradanzas y valses de diferentes autores, podemos definirla como un tratado, ya que da instrucciones para bailar y describe distintos encadenamientos de pasos. Pero, ¿qué sabemos de este autor? Jean-Henri Gourdou nació en París en 1772, donde murió en 1841. Fue autor de varios libros sobre el arte de la danza, de tratados o ensayos sobre su influencia en la formación de la juventud, así como de un manual para que el bello sexo aprendiera a presentarse y conducirse en el mundo. Yo voy a centrarme en el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España, un tratado con instrucciones para danzar. El autor justifica la publicación de su tratado por el descuido con el que se baila en general sin respetar las reglas de la danza, copiando lo que se hace en los bailes públicos donde más que bailar se caminan los pasos y las figuras, nos dice. Denuncia que estas negligencias dañan las convenciones y son creadas por la ignorancia, el mal gusto y la falta de modales. Señala además los vicios que se introducen a la hora de hacer las figuras sin respetar la medida musical. Pone varios ejemplos de estas intolerables faltas de rigor. Os leo uno de ellos. En una de las figuras de la cuadrilla, la gallina, que ha de hacerse en 8 compases para los 2 traversés, cruzarse los bailarines, cambiando de posición, casi todos los bailarines modernos, como así quieren autocalificarse, la hacen en menos de 4 compases, quedando separados el resto del tiempo. Otro vicio que denuncia Gourdou es la figura del molino de damas, donde las señoras se acercan al centro, se dan la mano, pero no giran. Y algo totalmente inadecuado es que la dama haga el balancé dando la espalda al caballero. El autor se queja de que muchos extranjeros que llegan a París tienen esos malos hábitos porque los han aprendido en sus países de otros viajeros que los aprendieron mal, precisamente en sus visitas a París, y lo exportaron luego a sus países correspondientes. El autor lo justifica diciendo que esto lo provoca la confianza que genera la fama de buen gusto de París, de la que se copia todo lo relacionado con la danza. Si esto no es un ejemplo perfecto de chauvinismo a la inversa, no sé qué puede ser la influyente Francia contaminando las nobles reglas del baile de sociedad por toda Europa. De la vulgaridad que denuncia se libran sobre todo las damas de la alta sociedad, porque están tan alejadas del ciudadano corriente que éste ni le puede servir de modelo ni pueden verse contaminadas por su falta de gusto y buen tono. Este prefacio de Gourdou sirve para presentar a continuación la descripción de cómo bailar correctamente las 5 figuras de la cuadrilla. Este es el momento de que os explique qué es esta danza y su popularidad en las fiestas de sociedad. La cuadrilla es un tipo de contradanza que evoluciona desde el cotillón.
El cotillón tiene un origen algo discutido. Una teoría dice que era una variante de las contradanzas de cuadro inglesas, las country dances bailadas desde el maestro Playford, que los franceses adornaron con sus propios pasos, dándoles otra forma y nombre para luego exportarlas de vuelta a Inglaterra. Ellis Rogers, uno de los mayores especialistas en danzas del siglo XIX en Reino Unido, propone que el cotillón no derivaba de las contradanzas de cuadro inglesas, sino de un tipo de danzas francesas anteriores. En Inglaterra, el cotillón de finales del siglo XVIII era una danza para 4 parejas situadas en cuadro. Se componía de 9 cambios, llamados estrofas, y una figura llamada estribillo. Los cambios eran muy sencillos y siempre los mismos. La figura era más compleja y diferente para cada cotillón y se repetía 8 veces entrelazada en esos 9 cambios. En mi canal encontraréis varios documentales sobre las contradanzas inglesas y el cotillón, tanto en la sección de Historia de la Danza como en la de los tratados de danza de la Biblioteca Nacional de España y en un documental titulado Un abanico mini tratado de danza. Dejo los enlaces en la caja de descripción. Como he dicho anteriormente, la cuadrilla se puso de moda sustituyendo al cotillón. La cuadrilla se componía de 5 de las figuras del cotillón, pero sin los cambios. Debido a la dificultad de recordar las secuencias por la gran variedad de figuras donde escoger, las cuadrillas se estructuraron con 5 figuras en este orden. Primera, el pantalón. Segunda, el estío. Tercera, la gallina. Para la cuarta se podía elegir entre la pastoral, la trenis o la polonesa. Y para la quinta, la figura llamada la Paris, o de nuevo alguna de las figuras de la cuarta posición. El final solía ser una figura elegida por el maestro de ceremonias que coordinaba las danzas, aunque repetir el estío era un final frecuente. La popularidad de la cuadrilla la sometió a distintas variantes, tanto en sus figuras como en la distribución de las parejas. La formación en cuadro de A8 tenía 2 versiones muy extendidas que enseñaban distintos maestros en distintos países. Tomo como ejemplo el esquema que ofrece Fredrik Albertsson en su tratado Grammar of the Art of Dancing de 1905, la edición en inglés de la obra original de 1887, Grammatik der Tanzkunst. Según Albertsson, las parejas líder que comenzaban las figuras se numeraban como 1 y 3 por algún maestro de ciudades como Dresden, por la Sociedad de Maestros de Danza de Viena y por los maestros Cellarius en París o Martin en Filadelfia. Pero se numeraban como 1 y 2 por la Academia de Maestros de Danza de París, el inspector de los ballets de Berlín, señor Balz, y otros maestros de Dresden y Leipzig. Estas variantes se registran a lo largo de 40 años entre 1835 y 1875. El propio Son reconoce que él siguió el primer sistema durante 40 años porque es el que aprendió en su infancia, pero tras estudiar ambos en profundidad, optó por el segundo. Una vez establecida la numeración y colocación de las parejas, se situaban en el salón de baile. Para bailar las cuadrillas se necesitaba de espacios amplios que acogieran a cuantos más participantes mejor. Por eso, la orquesta solía situarse en un palco elevado o bien en una sala adyacente al salón, con lo que se liberaba espacio para bailar en el salón principal. El lugar de honor en el que debía situarse la pareja número 1 solía ser el más cercano a la orquesta y nunca debía estar cerca de la entrada al salón, de la misma forma que un trono tampoco se sitúa cerca de una entrada. Dentro de la pareja 1 se denomina primera persona a la dama, según algunas descripciones, pero según otras, esa primera persona es el caballero. La anfitriona de una fiesta debería ser considerada siempre como la primera dama para empezar a bailar una cuadrilla. El protocolo señalaba que si la anfitriona no podía bailar, debía delegar en una hija adulta, una hermana joven, una prima o en quien ella decidiera como apropiada. Pero si la fiesta se daba en honor de algún invitado o invitada especial, ese primer lugar le correspondía a esa persona especial. La cuadrilla se componía de figuras, que eran los distintos recorridos en el espacio que se dibujaban al ejecutar los pasos. Cada figura tenía una combinación de pasos específica.
Gurdú, en este tratado, explica las figuras tradicionales de la cuadrilla, las llamadas el pantalón, el estío, la gallina, la trenis, la pastorela y el final. Estas figuras tenían a veces pequeñas diferencias, como por ejemplo que las damas hicieran el molinete en vez de una media cadena en la figura final. La figura con la que termina su lista Gurdú se llamaba figura de las gracias. Acaba su tratado con un capítulo sobre los diferentes encadenamientos de pasos, proporcionando explicaciones muy detalladas de cómo ejecutar las secuencias de pasos más habituales en las cuadrillas. Así describe varias opciones sobre cómo hacer para avanzar y retroceder, bien en pareja o en solitario, cómo desplazarse a derecha o izquierda, cómo cruzarse las participantes, cómo hacer los balancés, también describe 3 maneras de hacer el espalda con espalda. 50 páginas de instrucciones muy precisas, pero sin ninguna anotación. Viajamos ahora a Inglaterra. En 1820, Thomas Wilson publica A Companion to the Ballroom, un pequeño volumen cuyo largo título traducido sería Un compañero para la sala de baile, conteniendo una seleccionada colección de las más originales y admiradas contradanzas y reels, hornpipes, valses y cuadrillas, con figuras apropiadas para cada una, con la etiqueta y una disertación sobre el estado del salón de baile. Este interminable título serviría por sí mismo de índice de contenidos. Hablando del índice de este texto, he de apuntar que el orden de los temas no se corresponde con el orden real de la encuadernación. De este modo, contrariamente a lo que figura en el índice, las danzas comienzan por las irlandesas, no por las alemandas, continúan por las escocesas y los reels, así que aunque el índice es un caos, la encuadernación respeta la paginación que el índice ofrece. Francisco Barbieri, el compositor y musicólogo español e imprescindible donante de este material que estamos estudiando, compró este librito por 8 pesetas. Al abrirlo nos encontramos una doble página con el título a la derecha y con un grabado hecho en exclusiva para este texto a la izquierda. Un grabado que merece ser analizado con detenimiento. La escena parece representar un salón de baile lleno de actividad. A la izquierda, en un palco, la orquesta, siempre situada para que no quitase espacio a los bailarines. Ya vimos un palco similar en el tratado sobre el vals del mismo autor. Enfrente de la orquesta vemos un grupo en la típica formación de las contradanzas a lo largo, las long ways inglesas. Como manda la etiqueta, la pareja más cercana a la orquesta era la de mayor rango social o mayor importancia en el sarao, y por ello la que comenzaba la figura. Esto puede apreciarse ya que el caballero 1 ofrece su mano a la dama 1 en un primer paso. A continuación de la contradanza hay una sucesión de parejas en distintas posiciones y movimientos que nos remite al grabado en color de su ya citado tratado sobre el vals que vimos en el episodio anterior. A estas parejas les proporciona la música otra orquesta situada al fondo, de nuevo en un palco. También al fondo de la escena vemos a algunos invitados descansando o en conversación, seguramente galante. Pero es el primer plano el que me llamó más la atención. A la izquierda un gaitero proporciona la música para los personajes que bailan frente a él. Claramente los escoceses reflejan los reels y el hornpipe, bailes típicos de ese país. En mi opinión, las 2 damas que los flanquean representan bailes españoles, seguramente el fandango y el bolero que el propio Wilson anuncia en el índice de sus libros. La dama de la derecha parece llevar castañuelas. Este grabado es, en mi opinión, un muestrario de todas las danzas y bailes que Wilson domina y enseña tanto en su escuela como en lecciones privadas. Y eso se subraya con la presencia de la pareja del brazo y el niño y la niña en actitud de bailar. Tal y como anuncia al final de sus tratados, está representada toda su posible clientela y los estilos que pueden aprender gracias a él. En el medallón de la página de la derecha, bajo el largo título, una pareja parece comenzar una reverencia que por la posición del brazo en el sombrero del caballero podría ser la que iniciaba el minuet. Con esto Wilson cubría gráficamente todo el repertorio que como maestro podía enseñar. El reducido tamaño del libro deja claro que era un tratado de bolsillo, manejable y fácil de transportar. Así queda reflejado en la primera de las críticas sobre su obra que Wilson incluye al comenzar el libro.
Usa las críticas como otro elemento publicitario más de sus trabajos, ya que todas ellas son elogiosas en general. Alguna subraya la dificultad de vender este tipo de publicaciones en un momento en el que hay otras obras de mayor profundidad intelectual en las estanterías de los libreros, dejando claro que la danza se consideraba una frivolidad en determinados ambientes. Otros, sin embargo, resaltaban la agilidad en el salón de baile de algún caballero de alto rango, habilidad que no era menor a la de su oratoria en el Senado. A veces algún crítico se sorprendía de que algún catedrático dedicara algún ensayo filosófico a este arte tan elegante. Uno de los críticos asegura el éxito de este tratado de bolsillo porque será el vademecum de aquellos que "those who trip it as they go, on the light fantastic toe", aquellos que se tropiezan mientras van en la punta ligera y fantástica del pie. Esta traducción literal no permite entender la profundidad del significado de los versos en inglés. Mi amiga Deborah Knight me puso en la pista de las sutilezas de esta expresión y lo aprovecho para hacer un interesante paréntesis que prueba la cultura clásica que se demostraba en el mundo de la danza elegante. Este crítico estaba usando unos versos de un poema del famoso poeta del siglo XVII, John Milton. El poema de 1631 se titulaba L'Allegro, y en él se animaba a Eufrósine, la diosa de la alegría, a "to trip it as ye go, on the light fantastic toe". En el uso que hace Milton, la palabra trip significa bailar ágilmente, y fantástico sugiere extremadamente adornado. Light fantastic se refiere a la palabra toe, el dedo del pie, y dedo del pie simboliza el juego de pies de un bailarín. En 1634, Milton utilizó la expresión light fantastic en referencia al baile en su mascarada Comus, pero antes de Milton, la expresión tripping on his toe aparece en La Tempestad de Shakespeare cuando Ariel dice: Before you can say come and go, and breathe twice, and cry so, each one tripping on his toe will be here with mop and mow. Lo curioso es que esta expresión viaja a través de los siglos. En el siglo XIX la frase "to trip the light fantastic toe" pierde el toe, pero la frase "trip the light fantastic" es un modismo que significa bailar de manera elegante o animada. Mantiene el significado de que alguien se mueve con elegancia y alegría mientras baila y fue popularizada por el empresario de vodevil Tony Pastor del siglo XIX en el estribillo de una canción de su obra The Ballet Girl. Algunos años más tarde, en 1894, los compositores Charles B. Lawlor y James W. Blake lanzaron la canción The Sidewalks of New York, cuyo estribillo dice lo siguiente: "Tripped the light fantastic on the sidewalks of New York", una variante de la expresión "trip the light fantastic", como "tripping the light fandango" vino después. Estuvo en uso durante la Segunda Guerra Mundial y se incluyó de una manera memorable en la letra de una canción de la banda de rock inglesa Procol Harum, que fue un éxito en 1967. Parece increíble que una expresión de los salones de baile del XIX, con raíces en los grandes autores ingleses del siglo XVII, sobreviviera hasta el siglo XX sin perder su significado, siempre relacionado con la danza. Pero volvamos al texto de Wilson. El tratado cubre todas las necesidades de los aficionados, desde los que quieren danzar vals en la corte del príncipe al rústico que baila en una posada o en la plaza del pueblo, como al músico que quiere aprender a tocar esas melodías de forma apropiada para que puedan ser bailadas. De hecho, una de las críticas en el prólogo de este manual comenta lo rentable que es esta publicación para un músico, ya que no encontrará en ninguna otra tantas partituras con música para bailar por ese precio. Esta compilación recoge casi 400 melodías. Esas melodías habían sido adaptadas para ser bailadas como contradanzas, reels, hornpipes, valses, etc. Iban acompañadas de la época y nacionalidad de origen. Se añaden además las figuras apropiadas para bailarlas y las instrucciones para hacerlo correctamente.
Wilson se enfrenta al estudio de la danza como al de cualquier otra ciencia, y de hecho, en su introducción no habla del arte de la danza, sino de la ciencia de la danza. Por ello subraya la importancia de diferenciar las figuras cortas y largas y cómo adaptarlas a las distintas medidas de la música. Señala los diferentes recorridos que aparecen en las contradanzas, circulares, semicirculares, en serpentina, angulares, líneas rectas, etcétera, etcétera. Y trata de las figuras completas, las medias figuras, las figuras progresivas, en sus distintas formas, longitudes y usos. Como veis, una exposición exhaustiva de todo lo que puede ayudar tanto al bailarín como al músico. Para este último explica los símbolos que acompañan a las partituras y que indican las repeticiones de cada compás que requiere cada figura, y al mismo tiempo la divide en partes indicando al músico cuántas veces ha de repetirse esa sección para acomodarla a lo que se baila. Al mismo tiempo, al bailarín le indica cuánto de la figura ha de hacer en esos compases. El número de repeticiones viene indicado por el punto, una repetición, 2 puntos, 2 repeticiones, etc. Wilson dedica una sección de su introducción a señalar que las melodías de contradanzas suelen emplear 4, 8, 12 o 16 compases. También resalta que cuando se habla de melodías irlandesas no implica necesariamente que sean bailadas con pasos de danza irlandesa. Se refiere más al tipo de compás de la música que a su nacionalidad, aunque todos los compases de 9×8 han de bailarse con pasos irlandeses. Explica términos musicales como da capo y resalta que es absolutamente necesario respetar las indicaciones de allegro, allegretto, moderato o andante. Por último, da instrucciones concretas tanto a bailarines como a músicos. Advierte a los bailarines que vigilen que los músicos toquen las melodías en el tempo adecuado y con las repeticiones necesarias para encajar con la danza. Algunos músicos tocaban de oído, después de escuchar algunas melodías en otros salones de baile o saraos donde hubieran participado músicos y bailarines sin orden ni disciplina, y las interpretaban de memoria sin conocerlas a fondo. Wilson advierte a los músicos que cuando interpreten las melodías de su tratado se atengan a lo escrito para evitar que se le culpe a él como coreógrafo de los errores que cometen algunos músicos descuidados, si la melodía no encaja con las figuras de la danza. Wilson asegura, al final de su introducción, que está dispuesto a aclarar personalmente con el lector cualquier disputa que surja referente a su tratado. Las partituras que vienen a continuación van acompañadas a veces de instrucciones para bailar y, como he dicho al principio, recogen una enorme variedad de estilos: alemandas, cotillones, melodías irlandesas, marchas, minuetos, cuadrillas. Entre las danzas españolas figura un fandango cartaginés, también llamado guaracha, un fandango del propio Wilson, las populares folías de España y un bolero coreografiado por Vestris. Hay un capítulo dedicado a una curiosa danza antigua de título La danza del cojín viejo, una curiosidad que merece un vídeo aparte. Wilson ofrece también las instrucciones para una danza de doble título, Sir Roger de Coverley o The Finishing Dance, con unos grabados donde explica el pie de comienzo del paso y la trayectoria del movimiento, indicada con línea discontinua para la dama y continua para el caballero, igual que sugería en el resto de sus tratados ya comentados por mí. Pero lo que más me ha interesado de este tratado de bolsillo es el análisis que hace Wilson del salón de baile como centro de reunión y de relación social. La danza estaba considerada una de las principales ramas de la educación cortés no solo en Inglaterra, sino en toda la Europa civilizada. Según Wilson, el número de maestros dedicados al arte de la danza era igual, si no mayor, que el de los maestros del resto de las artes. Asegura que la country dance es la danza nacional de Inglaterra y se practica universalmente, además de por todo el Reino Unido. Asegura que todos esos maestros han podido ser testigos del lamentable estado de la calidad en la forma de bailar de los salones de baile, sobre todo en lo que respecta a las English Country Dances, conocidas en otros países como contradanzas inglesas.
En palabras de Wilson, las personas a las que no se ha enseñado apropiadamente han dejado de lado la etiqueta y los principios verdaderos cuando ejecutan muchas de las danzas. Exhiben complacientes sus ridículos malos hábitos, muchos de los cuales han adquirido copiando los de otros bailarines, inconscientes de lo apropiado o inapropiado de esa imitación. Wilson asegura que si no se atajan pronto estas irregularidades, será una desgracia para esta danza nacional. Según Wilson, la solución pasa, primero, por señalar quién es el culpable de tan lamentable estado. Su primera acusación la dirige a aquellos que se consideran bailarines, incluso reconocidos como tales por otros, sin tener la formación necesaria para recibir tal nombre. Acuden con frecuencia a los salones de baile y como danzan fundamentalmente country dances, que no requieren, en palabras de Wilson, ni el genio, ni la capacidad, ni el esfuerzo de otros estilos de danza, pueden disimular mejor sus carencias y defectos. Estas personas, al no haber sido corregidas nunca en su absurdo estilo y comportamiento y al asistir con frecuencia a todo tipo de bailes y saraos, acaban siendo imitadas por aquellos que nunca recibieron una enseñanza de danza apropiada. Wilson denuncia que la mayor culpabilidad está en los maestros de danza, especialmente los que se dedican a la country dance, que por su negligencia hacen pensar a sus pupilos que para bailar esas danzas no es necesario ni talento ni práctica, reduciendo su aprendizaje a unas figuras insignificantes sin apenas pasos. Por otro lado, están aquellos que creen que pueden ser sus propios maestros basándose solo en la imitación de lo que ven en los salones de baile. Todo ello concluye en la enorme dificultad de encontrar un grupo de buenos bailarines de country dance, sobre todo en los bailes públicos. Muchos maestros de ceremonias o directores de estos bailes públicos se desesperan al observar los errores de quienes se arrogan el liderazgo de la danza y cuando les llaman la atención han de soportar las arrogantes respuestas de estos malos bailarines, quienes consideran que por haber sido invitados a muchos saraos, algunos en la glamurosa ciudad de Bath, y haber presidido muchas danzas, ya son cualificados bailarines. Ejemplos de estas carencias son el desconocimiento hasta del nombre de las figuras que han de bailarse, la ejecución de los pasos sin seguir la música, en muchos casos acelerando los pasos para disimular mejor la falta de técnica al bailarlos, o la ignorancia de quien dirige la danza indicando las figuras que no corresponden. Os recuerdo que en muchos de estos bailes, además de los músicos, una persona iba diciendo en voz alta las figuras que se sucedían en una contradanza y los asistentes las iban bailando según las escuchaban. Otros ejemplos de la ineptitud de algunos bailarines están relacionados con la etiqueta. Alguien que no conoce alguna de las figuras dichas por el director del baile decide alterar los pasos haciendo aquellos que él domina para no poner en evidencia su falta de técnica. Esto, que ahora no nos parecería ofensivo, era en la época una gran afrenta para la persona que dirigía el baile, pues para alterar los pasos de una figura había que pedirle permiso previamente al maestro de ceremonias. Lo correcto en estos casos era salirse de la formación y así ni se faltaba al respeto a quien dirigía la danza ni a los compañeros a los que podría confundir haciendo lo que no se había pedido. Wilson nos da un porcentaje muy revelador para valorar el número de buenos bailarines cuando se solicita una figura compleja. Nos dice que no llegarían a 6 parejas entre 50 las que podrían bailarla correctamente. Esta falta de preparación para bailar las country dances podría generar situaciones muy delicadas para quien dirigiese el baile, ya que se habían dado casos de haber propuesto una danza con figuras complicadas y ver cómo todos los asistentes al baile se retiraban incapaces de bailarla. Hay una expresión de Wilson que me encanta y que usa para contraponer al buen bailarín al que llama bailarín científico con el pésimo bailarín al que llama mamarracho ignorante. El autor dedica 10 páginas a poner ejemplos concretos de figuras de las country dances que se malinterpretan, dando seguidamente su explicación correcta. Su disertación sobre el estado del salón de baile de su época no se olvida de una parte fundamental, la música para danzar, y en concreto, la música para bailar country dances. Critica duramente las publicaciones anuales de nuevas melodías para country dances. La razón principal es la mala calidad de estas composiciones.
Wilson argumenta que a los compositores con talento no les es rentable componer nuevas melodías con calidad, ya que el beneficio que les reporta no está a la altura de su calidad como compositores. Si un editor vende las colecciones de 24 nuevas melodías por un chelín, el beneficio para el compositor es tan ridículo que los buenos no se plantean perder tiempo y talento en crear nuevos temas. Así, esas compilaciones estaban llenas de música mediocre. La situación de la música de calidad no ha mejorado mucho desde entonces. Hoy en día la música en directo sigue siendo una excepción, sustituida a menudo por las grabaciones mucho más rentables para los organizadores de eventos. Además, la cultura musical del ciudadano en general es bastante pobre. ¿Cuándo entenderán los responsables de las políticas educativas que la música, la danza, el teatro, las artes en general deberían ser parte fundamental del currículo escolar? Si no hay un público educado, jamás distinguirá entre una buena y una mala composición musical. Si Spotify paga royalties a los músicos que gestiona solo si el usuario escucha un tema durante 30 segundos o más, según la reforma de la plataforma en vigor desde 2024, ¿qué libertad creativa le dejan al compositor para desarrollar su obra con la estructura que considere adecuada, estando bajo la presión de que ha de enganchar al oyente como sea durante ese cierto tiempo? Como veis, los debates sobre la calidad artística frente a la rentabilidad económica vienen de lejos. Los compositores del siglo XIX obtenían un chelín por cada canción. Así era comprensible que publicar 24 melodías a un chelín no fuera rentable. Muchos editores de música eran ellos mismos compositores, pero para que sus melodías tuvieran buena acogida necesitaban ir asociadas a una coreografía que debían encargar a algún maestro de danza. Así que estos últimos sí que salían beneficiados, ya que el editor debía pagar ese extra si quería vender la música. Del mismo modo, los compositores de música, que además podían hacer coreografías, tenían una gran ventaja y su trabajo era mucho mejor remunerado. Ya hemos visto que desde siglos anteriores los maestros de danza tenían conocimientos musicales y solían acompañar sus clases tocando el violín. Porque los maestros de danzar en Francia y en Italia se servían ordinariamente del violín como instrumento para acompañar las danzas cuando estaban enseñando, practicando o guiando una danza. En España, tradicionalmente en el siglo XVII, los maestros de danza también se habían servido de la guitarra muchas veces, pero se importó a España el uso del violín para los maestros de danzar. De hecho, para los maestros de danzar se crearon instrumentos particulares, muy peculiares, violines un poco especiales, como eran lo que los franceses llamaban la pochette, que era un violín de bolsillo, un violín pequeñito, que servía para que lo pudieran transportar muy fácilmente, sin llevar la caja de un violín, o incluso violines camuflados en un bastón, etcétera, etcétera, instrumentos en los que no se buscaba tanto el que tuvieran un gran sonido, una gran capacidad y un sonido hermoso pues para emocionar a la audiencia en un teatro o en un salón o en una iglesia, sino sencillamente que fueran funcionales y que sirvieran para marcar claramente los acentos y la melodía cuando se estaba enseñando a danzar, ¿no? Wilson termina su crítica hacia la calidad de estas compilaciones anuales de country dances señalando que muchos editores contrataban a bailarines aficionados para hacer las coreografías. Muchos cobraban muy poco e incluso algunos las hacían gratis para satisfacer su ego sabiendo que se iban a bailar en público, sin miedo al descrédito como coreógrafos si fueran malas, ya que el nombre del coreógrafo no solía aparecer en las partituras. Wilson denuncia que muchas de estas colecciones tienen errores bien en la música o en las figuras. Algunas no son tal novedad y contienen algunas viejas melodías a las que se ha añadido un fragmento nuevo compuesto por el editor. Recursos comerciales para ganar más dinero, aprovechándose de la pasión de la época por los bailes sociales. Wilson excluye a uno o dos editores que tienen talento para la danza y espera que sus composiciones musicales superen la mediocridad general
y permitan al público disfrutar de algo original y agradable al oído. Pasa a continuación a hablar de los músicos que tocaban en esos bailes públicos o en saraos privados. Siendo como eran parte imprescindible en cualquier sarao, Wilson denuncia el pésimo trato que se les daba por sus empleadores. Espero poder contarte más sobre el tema en un vídeo específico dentro de la lista de reproducción Apuntes de Danza de mi canal. El tratado de Thomas Wilson dedicado al salón de baile termina con un extenso capítulo sobre la etiqueta que debe mantenerse en cualquier baile público o privado, donde los invitados se sitúan en el espacio según el número de asistentes y no según su rango, como sucedería en un baile de la corte o una reunión selecta. Wilson ya ha tratado el tema de la etiqueta en bailes públicos en otros tratados y promete escribir uno en particular sobre la etiqueta en esos otros bailes selectos. Para estos bailes públicos, la norma general era asignar a cada dama al entrar en el salón un número. Así se distribuían las plazas para las parejas que formarían las largas líneas de las country dances. La dama con el número 1 y su caballero serían la pareja número 1, la dama con el número 2, la pareja 2 y así sucesivamente. Esto evitaba confusiones a la hora de colocarse en posición para la danza, y ninguna pareja podía reclamar un puesto distinto si no portaba el número correspondiente. La dama 1 pediría la primera danza en ser bailada por los asistentes. Como ya hemos visto en otros documentales, la danza más apropiada para abrir un baile formal era el minuet. ¿Cuáles eran los requerimientos de indumentaria para asistir a un baile? Respecto al calzado, a los caballeros no se les permitía entrar con botas, espuelas o polainas. Las polainas eran unos protectores que se colocaban sobre el calzado para evitar que se mancharan de barro. Para hablar de la vestimenta masculina, debo señalar que en inglés 3 modelos distintos de lo que llamamos pantalones reciben nombres distintos. Se distinguían entre los breeches, trousers y pantaloons. Los breeches eran unos pantalones hasta la rodilla, complementados con unas medias para cubrir la pierna, una indumentaria apropiada durante el día. Los trousers eran un tipo de pantalón algo más corto que el actual, usado por marineros y trabajadores antes de 1800. Y los pantaloons eran pantalones muy ajustados, abotonados desde la rodilla hasta el tobillo, usados por los soldados. Hecha esta aclaración, la etiqueta prohibía a los caballeros asistir a un baile vistiendo trousers, y no se consideraban apropiados los pantaloons anchos para un baile formal. Tampoco se permitía entrar con varas o bastones. Cuando el número de asistentes era muy elevado, se dividían en 2 grupos o más. Si eran 2, uno estaría compuesto por las parejas con números pares y el otro con las de números impares. El maestro de ceremonias intentaría que ambos grupos tuvieran el mismo número de participantes. Cuando no fuera posible, el grupo menos numeroso terminaría la danza antes yendo a sentarse, mientras el otro grupo continuaba bailando hasta que todas las parejas lo hubieran hecho. Entonces el maestro de ceremonias hacía una señal a quien dirigía la orquesta para que acabase la melodía. También podía contemplarse, si lo autorizaba el maestro de ceremonias, que el grupo más pequeño continuase bailando hasta que el grande terminase. La etiqueta, con sus numerosas recomendaciones, ocupa 10 páginas del tratado y contempla penalizaciones para quien no la respetase. Podrás saber más sobre estas estrictas reglas de comportamiento en mi vídeo La etiqueta en un baile del siglo XIX en la lista Apuntes de Danza de mi canal de YouTube. Las últimas páginas las ocupan el índice de los capítulos y la lista por orden alfabético de las danzas y bailes que contiene el texto, empezando por la Allemande du Mignon y terminando por una animada danza titulada Ye-Yo, y finaliza con la omnipresente publicidad de sus obras editadas hasta ese momento. El librito que estamos comentando, Un compañero del salón de baile, el sistema completo para bailar country dances y su diccionario técnico del salón de baile. El próximo episodio en esta serie sobre los tratados de danza europeos del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España es un monográfico sobre un manual editado en España también en 1820. Su título, Compendio de las principales reglas del baile, traducido del francés por Antonio Cairon y aumentado de una explicación exacta y método de ejecutar la mayor parte de los bailes conocidos en España, tanto antiguos como modernos.
El interés de este texto radica en ese añadido sobre los bailes españoles más populares. Describe bailes españoles de los que no hay instrucciones para ejecutar sus pasos, aunque son muy útiles para conocer cierta estructura coreográfica para su ejecución, y bailes exóticos como el zarambeque y el cumbé. Vimos algunos breves fragmentos de esta obra en el tercer episodio del capítulo 6 sobre los tratados españoles del siglo XVIII en la Biblioteca Nacional de España. Pero en la próxima entrega lo estudiaremos con más profundidad. Os espero en este nuevo episodio de la serie que estudia los tratados de danza del siglo XIX custodiados en la Biblioteca Nacional de España.